que está, de alguna manera, es una copia del modelo, que les permitió erradicar de una manera muy, muy fuerte a las maras que azotaban a El Salvador. Algunos hablaron de los derechos humanos de los presos. Bukele protegió los derechos humanos del pueblo decente. Las medidas contra el crimen han sido efectivas. No tenía nada de representación en las cámaras. Y sin embargo, cuando vos sabés lo que querés hacer, cómo hacerlo y tenés la convicción, se hace. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más. Hoy vamos a arrancar este video con noticias que nos llegan desde Panamá. Mi nombre es William Soriano, soy diputado de la República de El Salvador y en esos videos aprovechamos a hablar de la coyuntura política no solo de El Salvador, sino también de lo que acontece en toda la región y en nuestros países amigos y vecinos. Quiero enviarle un fuerte abrazo a los panameños que fueron a las elecciones y decidieron quién va a ser su mandatario por los siguientes años. Felicidades al señor José Mulino, quien con el 35% de los votos ganó la presidencia de Panamá. Muy buenas noches a todos ustedes y a todo el país que me escucha. Misión cumplida, carajo. Conducir los destinos de la nación panameña a partir del 1 de julio próximo. Esa es una tarea gigante. Y a esas felicitaciones se sumó nada más y nada menos que el presidente de El Salvador, sí, Nayib Armando Bukele, quien fue reelecto en El Salvador con más del 90% de los votos, con una aplastante mayoría de los salvadoreños, y quien tuvo la delicadeza y el buen gesto de poder llamarle a José Mulino y felicitarlo personalmente. Escuche usted las palabras que compartieron ambos mandatarios. Por la llamada. Es la primera llamada de un mandatario, amigo y colega que recibo y le agradezco y la valoro muchísimo. Muchas gracias. Y cuente que de su elección, pues le tocó un poco como a mí en el 2019, fue contra viento y marea, trataron de parar la candidatura, igual me pasó a mí, pero gracias a Dios, Dios tiene preparado, pasa y pues... Eso nos pasa a los hombres que vamos a cambiar los países. Que hay mucha gente que no le gusta que cambien las cosas. Pero aquí estamos, pues para hacer los cambios que se requieren. El cambio tendrá resistencia, ¿verdad? Siempre. Si no, no sería cambio. Pero usted ha logrado una gran victoria que le da aún más mérito al GANE y a su presidencia. Sin duda así será. Va a enfrentar nuevos retos, pero ya con la solvencia de haber enfrentado un gran reto que fue ganar en una condición de desigualdad. Y que El Salvador, a través del presidente Nayib Bukele, quiere mantener las mejores relaciones posibles con todos los países de la región. Claro, pero eso no siempre se puede. Han habido algunos presidentes que sin ninguna razón oportuna o alguna razón válida han decidido atacar al presidente Bukele desde sus micrófonos. Puedo meter en otros países del campo de concentración de El Salvador. Y ese es el caso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en muchas ocasiones ha dedicado no solo tweets, sino videos hacia el presidente Bukele, como este. Miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofríos. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente. Ver a la juventud entre las cárceles y creen que eso es la seguridad y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también en Colombia. El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Pues nosotros logramos lo mismo. Claro, la prensa no nos lo va a reconocer en mucho. Nosotros logramos reducir igualmente esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios
para que la gente pobre dejase de ser pobre. Pero tampoco el presidente Bukele se deja. El presidente siempre tiene una palabra adecuada para cada situación y le respondió de esta forma. Y que el tema de la seguridad debería importarnos a todos, sin importar de qué país realmente somos. Un mandatario debe enfocar la mayoría de sus fuerzas y su tiempo en resolver aquellas necesidades que realmente impactan la vida de su gente. En Colombia podemos ver que la violencia sigue aumentando, pero no solo en Colombia se han dado estos casos en crecimiento, también en el país Ecuador. Cuando el presidente Daniel Noboa llegó al poder, compartieron algunos mensajes con el presidente Bukele, incluso felicitaciones. Pero en la medida que iban avanzando las situaciones de violencia, comenzaron los contrastes en el discurso. Comenzó el cruce de declaraciones al punto de que el presidente de Ecuador terminó diciendo estas palabras. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Nosotros deseamos que Ecuador pueda resolver el grave problema de inseguridad que ha atravesado en los últimos meses, pero para lograrlo, no solo deben fijarse en las cosas buenas que hacen los demás países, sino también comprender cómo se deben enfrentar a estos grupos armados. Yo personalmente, como diputado, he estado ahí luchando al pie del cañón con el presidente Bukele de la Asamblea Legislativa, aprobando no solo el régimen de excepción, sino un sinfín de reformas al Código Penal y a las penas que deben enfrentar ahora todos los grupos terroristas que decidan enfrentarse a las fuerzas del orden y, sobre todo, afectar la vida diaria de la población salvadoreña. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos colombianos y ecuatorianos que esperamos que pronto puedan resolver esa situación, pero sobre todo que podamos trabajar en conjunto para sacar adelante a nuestros países como siempre debió ser. Hace poco la Dirección de Centros Penales sacó a los reos, a los presos, para que fueran a destruir las lápidas, las tumbas de los pandilleros. La gente lo aplaudió, aquí y afuera. No solo en El Salvador, afuera de El Salvador, las poblaciones de otros países, otros pueblos, aplaudieron lo que estaba haciéndose acá, y obviamente el pueblo salvadoreño. Pero inmediatamente saltaron algunas organizaciones internacionales y de derechos humanos que por qué estábamos violando los derechos de los pandilleros muertos y de los familiares que van a esa tumba a enflorar a su ser querido, pues al pandillero que murió y que está enterrado ahí. Bueno, en primer lugar, nosotros no estamos prohibiendo que los pandilleros tengan tumba. Lo que estamos prohibiendo es que la tumba diga Mara Salvatrucha o que diga Pandilla Barrio 18. Simple y sencillamente porque en El Salvador, a partir de la aprobación de la ley de proscripción de pandillas, están prohibidos esos símbolos. No se puede tener símbolo de pandilla en ningún lado, ni en el graffiti, ni en la casa, ni en el cuerpo, ni en la tumba. Veamos el caso de Alemania, por ejemplo. Ojo, no estoy criticando a Alemania, me parece excelente lo que hicieron. Pero, como yo dije una vez, si queremos ser como los países desarrollados, que va a tardar mucho, pero si queremos ser como ellos, tenemos que hacer lo que ellos han hecho y lo que ellos hacen,
no lo que ellos dicen que hagamos. Y alguien que ha decidido trabajar de la mano del gobierno del presidente Bukele es nada más y nada menos que el presidente Javier Milei, el recién electo presidente de Argentina, que llegó con un grave problema de inflación y graves problemas económicos heredados por más de 30, 40 años de malos gobiernos, ha decidido trabajar en conjunto con el presidente Nayib Bukele en cuanto al tema de la seguridad. Patricia Bullrich, su ministra de Seguridad, se reunió con sus homólogos salvadoreños para poder discutir las estrategias, cómo poder compartir experiencias, qué funciona en un país y qué no ha funcionado en otros. Creo que esas experiencias, lo único bueno que generan es un cambio positivo en la vida de nuestra gente. Le deseamos lo mejor al presidente Javier Milei, a su equipo de trabajo y sobre todo al pueblo argentino. Que está, de alguna manera, es una copia del modelo que les permitió erradicar de una manera muy fuerte a las maras que azotaban a El Salvador. Incluso la ministra de Seguridad del país sudamericano, Patricia Bullrich, sostuvo reuniones con su homólogo Gustavo Villatoro para conocer las estrategias en la lucha contra el narcotráfico y las mafias. De igual manera, una comitiva de políticos chilenos visitó el país recientemente para conocer de primera mano la estrategia que ha permitido a El Salvador convertirse en el país más seguro de América Latina. Ha sido una experiencia increíble. No hemos podido dar cuenta en la práctica de cómo se ha recuperado la libertad para un pueblo que estaba oprimido. Este es un trabajo serio, planificado, decidido y que ha seguido paso a paso cada una de las fases que el presidente Bukele preparó, y tal vez eso es algo que para todos los otros países que viven oprimidos por el crimen organizado, por el terrorismo, lo vemos como una esperanza de que se pueden hacer bien las cosas. Pero mientras unos deciden enfrentar directamente a los criminales, no darles tregua ni siquiera paz, sino enfrentarlos frente a frente, como siempre debió ser, otros deciden darles abrazos y no balazos. Bueno, ese es el caso de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue recibido con todo el cariño del pueblo salvadoreño, ha discrepado en algunas ocasiones con el presidente Bukele, especialmente en el tema de cómo abordar la inseguridad. Aquí les quiero hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Cuál modelo creen que es el adecuado para manejar tanta inseguridad? ¿El modelo Bukele o el modelo de abrazos y no balazos de Andrés Manuel López Obrador? Los resultados del presidente Bukele están ahí. Más de 500 días sin homicidios desde que él asumió como presidente de El Salvador. Una reducción histórica nunca antes vista en homicidios, no solo en El Salvador, sino posicionando a El Salvador como el país más seguro de América Latina en menos de 2 años. Por eso nos atrevemos desde acá, de este canal, a hacerle la pregunta a ustedes directamente. ¿Cuál creen que es el modelo que deberían implementar los países? Claro está que no debe ser una copia como tal. Deberán adaptarse ciertas decisiones al entorno propio de cada país. Pero lo que ha funcionado en El Salvador, creemos que puede funcionar también en otros países y sobre todo dar excelentes resultados a la población que miren, tanto que la gente desea vivir en paz y que lo merecen. Los políticos deben trabajar en conjunto, porque no solo gobiernan sus países, sino que crean las condiciones para poder trabajar con diferentes naciones en beneficio mutuo. Por eso este video en donde logramos comprender cómo se está manejando ahorita la región latinoamericana, qué países están trabajando con El Salvador, qué países no están trabajando con El Salvador y cuál ha sido el apoyo que nos hemos brindado entre unos y otros, con el único propósito de poder mejorar la vida de los habitantes de cada uno de nuestros países. López Obrador salió al cruce de quienes critican su política de abrazos y no balazos para combatir a los narcos y otros grupos criminales. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede, y no funciona, y no es humano enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y es que en muchas ocasiones hemos visto cómo políticos de El Salvador han llegado hasta Perú también. Perú atraviesa situaciones un poco difíciles, no solo en cuanto al tema político, sino también en la inseguridad. Pero hemos visto cómo alcaldes y ministros han recibido con mucho optimismo
lo que se ha compartido como la experiencia de El Salvador enfrentando a los grupos terroristas. Estados Unidos enfrenta violencia en varias de las ciudades y es por esa razón que el sheriff del condado de Suffolk en Nueva York visitó El Salvador junto con una comitiva para reunirse con las autoridades salvadoreñas y conocer los pasos que se han dado para erradicar a las pandillas y a la criminalidad. Asimismo, los titulares de la Cámara de Diputados de Brasil estuvieron en el país para conocer la experiencia salvadoreña en el combate al crimen, el interés internacional por conocer las exitosas estrategias de seguridad que implementa El Salvador sigue creciendo. Entre los países que constantemente revisan el modelo Bukele se encuentran los vecinos de Honduras, Guatemala y Costa Rica. Hace algunos meses el jefe de bancada de Nuevas Ideas llegó a Perú a dar una serie de ponencias de cómo desde el Congreso salvadoreño logramos tomar las decisiones adecuadas para poder regresarle la paz a los salvadoreños y mantenerla en el tiempo, que creo que es algo que a todos los políticos debería interesarles por igual. Han surgido nuevos partidos políticos inspirados en el modelo de administración y el modelo de presidente de Nayib Bukele. Y eso nos permite a los salvadoreños comprender algo. Es que el presidente Nayib Bukele está marcando una época, siendo del país más pequeño de América Latina, con el ejemplo, que no hay nada más poderoso que eso, ha logrado inspirar no solo a políticos de otras naciones, sino también a su población. Y es el hecho de que Nayib Bukele no solo es el mandatario con mejor aprobación de todo el hemisferio, pero también el que ganó las elecciones que a pesar de 5 años mantuvo siempre el más alto nivel de aprobación que cualquier político salvadoreño ha gozado en las décadas anteriores. Y eso nos permite concluir a los salvadoreños que Nayib Bukele está llamado a hacer una transformación muy profunda en El Salvador. Los salvadoreños le han confiado nuevamente una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, lo cual nos va a permitir que sigamos profundizando con las transformaciones que el pueblo salvadoreño nos ha pedido por mucho tiempo. Nosotros creemos desde El Salvador, desde nuestra experiencia, que si se quieren llevar a cabo cambios estructurales importantes en una nación, es importantísimo que un Congreso trabaje de la mano del presidente, independientemente del partido que sean. Las necesidades son comunes. El bienestar debe prevalecer hacia la población y las decisiones que se tomen deben consensuarse para poder llevar ese bienestar lo antes posible a las personas que nos han confiado en esos cargos. Desde El Salvador logramos implementar leyes que jamás había visto este país, con dureza, con valentía, pero sobre todo con la firme convicción que los salvadoreños ahora están viviendo en un mejor país que hace 5 años. Y a las opiniones favorables hacia el presidente Bukele también se han sumado políticos de España. Macarena Olona se ha pronunciado de una forma que pocas veces vemos desde España hacia El Salvador. Escuche usted las declaraciones de ella. Porque mi modelo de seguridad es el modelo Bukele. Lo digo por si alguien piensa que es que no hay alternativa a la situación que vivimos actualmente en España. El pasado mes de febrero se celebraron las elecciones en El Salvador y Nayib Bukele optaba a la reelección como presidente. Obtuvo el respaldo del 92% de los votos emitidos. Creo que podemos concluir que con esa cifra obtuvo un respaldo abrumador. La fuerza de Bukele no radica en su discurso, radica en los hechos. Por eso resultó reelegido con un 92% de apoyo de la población salvadoreña. Bukele ha protegido al pueblo salvadoreño y con ello le ha devuelto la libertad, porque sin seguridad no hay libertad. En un mundo de lobos, todas las ovejas están en peligro sin el perro pastor. En un mundo de lobos, todas las ovejas están en peligro sin el perro pastor. Y yo quiero reproducir parte de un discurso que el presidente Bukele pronunció ante las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales de su país, porque así se dirige un líder político a los hombres y mujeres que son nuestros perros pastores cuando se respalda el principio de autoridad policial. Así se dirigió el presidente Nayib Bukele
a las Fuerzas Armadas y Policiales salvadoreñas. Yo siempre he dicho que pocas son las carreras que requieren tener esa pasión tan grande y ese amor por el pueblo tan grande que va incluso por encima del instinto del miedo que todos los seres humanos tenemos. El tiempo es corto. La vida política va y viene. Los políticos van y vienen conforme los tiempos avanzan. Pero los resultados, que en el tiempo que estamos en las funciones, deberían ser sostenidos en el tiempo. En El Salvador tenemos muy claro el país que estamos construyendo con el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y vamos a luchar con uñas y dientes para poder sostenerlo en el tiempo y poder heredar a las futuras generaciones un país completamente diferente al que nosotros recibimos. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Y vamos a seguir trabajando fuertemente con todos los mandatarios de todos los países para poder no solo compartir o aprender de las experiencias que ellos han tenido, pero también para poder inspirar a los gobiernos de la región a que sí se puede cambiar un país. El Salvador era el país más violento de América Latina, inclusive mucho más violento que países que estaban en guerras activas. Pero en menos de 2 años El Salvador dio un giro drástico. Ahora los salvadoreños viven en total tranquilidad. Pasamos de tener 50 homicidios diarios a ninguno. Y eso creo que es uno de los mayores logros que el gobierno del presidente ha podido tener en estos años. Hoy, a 4 años de nuestro gobierno, nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños. Y cualquier extranjero puede ir a comprobar por sí mismo. Por eso, muchos en el mundo están pendientes de lo que ocurre en nuestro país, sobre todo en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos y en otras partes. Ven lo que sucede en El Salvador y se preguntan por qué no puede pasar lo mismo en nuestros países. La respuesta es clara y es sencilla. Deben tomar sus propias decisiones. Deben reafirmar su derecho a usar el sentido común, a probar sus propias recetas y ejecutar sus propios planes, a diseñar sus propios sistemas. Ningún país tiene el derecho de imponer sus ideas, de imponerle su forma de hacer las cosas, menos cuando estas formas ni siquiera funcionan en nuestros países. En cada una de las decisiones que hemos tomado, nosotros hemos reafirmado nuestro derecho legítimo a autogobernarnos, aunque eso hubiera significado equivocarse. Pero no nos equivocamos. Tuvimos éxito, un éxito rotundo. Así que no solo reafirmamos nuestro derecho a tomar nuestras propias decisiones, sino también nuestro derecho a tener la razón. No hay ni una sola receta, ni una sola fórmula que funcione para todos por igual. Pero sí creo que hay un ingrediente que todas las recetas deberían incluir, o al menos deberían tener el derecho de incluirla. Ese ingrediente es la valentía. Hay que tener la actitud, el valor, la determinación de hacer lo que se debe de hacer, aun cuando otros te cuestionen, aun cuando otros te critiquen. Durante décadas probamos todo lo que nos dijeron que era lo mejor para nosotros. Nos pusieron a luchar una guerra civil por una causa ajena a nuestra realidad, porque llevaron el conflicto entre Occidente y la Unión Soviética a nuestra tierra. Más de 85,000 muertos después y un país destruido. Después de todo eso, nos dijeron que esa ya no era la receta.
que ahora había una nueva receta. Así que nos hicieron firmar unos acuerdos de paz falsos, que de paz no tenían nada y que solo sirvieron para que los dos bandos de la guerra se repartieran el botín. Intentamos con cada fórmula que nos dieron y nada funcionó. Después, amparados bajo poderes extranjeros, le entregamos el país a la derecha. Y luego, también amparados por agentes externos, le dimos el poder a la izquierda. Así nos mantuvieron durante 30 años de posguerra, donde hubo más muertes que en la guerra civil, y más pobreza y más violencia. Nadie hizo nada por cambiar de raíz el sistema, ni las instituciones, ni mucho menos las leyes. Y muchos se pueden preguntar, ¿será capaz el presidente Bukele de sostener los resultados en seguridad? Yo creo que sí. La sociedad salvadoreña ya no le teme a las pandillas, ya no teme a denunciar a los pandilleros. El sistema judicial está trabajando en función de poder darle las mayores condenas a los pandilleros, pero también la Dirección de Centros Penales ha administrado de una forma totalmente diferente los centros penitenciarios del país, donde las pandillas no tienen acceso a teléfono, no tienen acceso a privilegios, tienen que comportarse y regirse bajo ciertas normas de disciplina, lo cual ya no convierte a las cárceles en universidades del crimen perfectas, donde los pandilleros llegaban, se juntaban con sus compinches, terminaban de perfeccionar su vida de maleantes y salían a las calles a implementarlo. Hoy ya no van a poder salir libres. Del SECOT nadie va a poder salir. El SECOT es uno de los grandes orgullos de esta administración. Y yo personalmente como diputado voté a favor para que los fondos se adjudicaran al gobierno del presidente para poder construirlo. Allí están guardando prisión los criminales más peligrosos de América Latina. Pero si algo le puedo decir a ustedes que nos están escuchando, ya sean de El Salvador o de otro país, es que de ahí no volverán a salir nunca. Sí, esos pandilleros pasarán el resto de sus días encerrados en el SECOT, sin la posibilidad de volver a dañar a los salvadoreños. Mis queridos amigos, este ha sido el video de este día. Espero que hayan podido comprender cómo es el panorama político de América Latina, cómo están las opiniones entre los mandatarios, con qué mandatarios cuenta el presidente Bukele para seguir trabajando y con quienes hay que seguir mejorando esa relación de trabajo. Queremos leer su opinión, déjenoslo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es William Soriano. Hasta la próxima.